¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fercast. Hoy estamos de regreso en otra cápsula más con un tema que en lo personal le he dado muchas vueltas y lo he vivido muchas veces, no sé si para bien o para mal, pero muchas veces. El miedo es algo que, según varias canciones, según varios testimonios, según varios estudios, según varias personas, el miedo nos acompaña desde que estamos ahí chiquititos, desde probablemente nuestro primer día de nacimiento. Es algo que lo llevamos dentro y que se va fortaleciendo o se va apaciguando dependiendo del entorno en el que nos criamos, dependiendo las personas con las que nos relacionamos, y ya más de grandes dependiendo también en nuestro día a día. Y obviamente tiene diferentes actores, ¿no? Por ejemplo, de chiquito puedes tener miedo a dormir solo, puedes tener miedo a que tu papá o tu mamá te griten, puedes tener miedo a tu profesora brava de matemáticas, como puedes tener miedo al chico que te hace bullying, o puedes tener miedo a hablar a las mujeres porque vas a quedar expuesto, o hablar a los hombres porque vas a quedar expuesto. Y luego más de grande igual, miedo a que no tienes trabajo, al desempleo, tal vez miedo a que, no sé, se acabe el mundo, qué sé yo. Se puede dividir y puede interpretarse de tantas maneras diferentes que me dio una pauta para animarme a grabar esto. Y también, como siempre te lo repito, para externalizarlo un poco de en realidad qué entiendo yo como miedo y cómo he podido ir tratándolo, superándolo o simplemente conviviendo con ese sentimiento o con esa sensación, ¿no? Pero, ¿qué es el miedo y por qué nos afecta? En realidad no hay algo tan teórico, porque creo que todos en algún momento de nuestra vida sentimos miedo. Y hay una canción de escape que, bueno, esta banda no es nada sentimental ni filosófica, es más un poco dedicado a temas políticos, que tiene una canción que se llama Se Acabó y empieza diciendo: el miedo desde el nacimiento te acompañará. Y esta parte siempre me ha hecho cuestionarme sobre por qué. O sea, ¿por qué desde que estamos chiquitos nos debe acompañar el miedo? ¿Será acaso temas un poco más de nuestra raza, es decir, los humanos? ¿Será algo normal en todos los seres vivos? Porque creo que la mayoría de mamíferos también tienen este miedo, ¿no? O lo puedes ver como supervivencia. ¿Quién sabe, no? Pero en realidad podemos decir que es como una emoción primitiva que nos ayuda a sobrevivir. Es lo que te decía, la supervivencia justamente, ¿no? Entonces, pero ¿por qué se convierte a veces en un obstáculo, no? Porque sí, tengo miedo porque tal vez quiero preservar a mí, a mi especie, ¿no? Vamos a hacer algo súper chiquito, a mi familia, a mis cosas por último, ¿no? Pero hay veces que ese miedo te bloquea tanto y te jodiste, o sea, no puedes avanzar, ¿no? Entonces, aquí hay que tener como algunas cosas en consideración, ¿no? Porque, vamos, tener miedo no solo significa que nos vamos a resguardar, porque creo que muchas personas, y seguramente tú que estás escuchando, a pesar de tener miedo, hay que hacer cosas. Es decir, yo, por ejemplo, tengo, no sé si miedo a full nivel, no sé si la palabra cabe, de por ejemplo, de que la gente me escuche, porque me da un poco de vergüenza tal vez, y me da recelo, qué sé yo, pero me gusta, entonces por ende grabo esto y trato de compartir desde un punto súper tranquilo y súper reflexivo, ¿no? Considerando obviamente que lo cuento desde mi perspectiva. Entonces nada, hay que pensar también en qué nos está limitando ese miedo, porque en lo personal lo que me ha jodido a mí un poco es siempre ese miedo a fallar. Entonces hay veces que en vez de fallar, mejor no lo hago. Y obviamente completamente equivocado esa perspectiva mía. Obviamente no voy a decir que siempre vas a tener que hacer y que tener miedo está mal, ¿no? Porque como le decía desde un inicio, para muchas personas les sirve. Pero en este caso, en lo personal, a mí ese miedo a fallar sí me ha limitado un montón. Y es lo primero que he podido reconocer. ¿Cómo lo he podido reconocer? Creo que es hablando mucho. Y no me refiero a que grabé el podcast y aprendí o que paso hablando solito. No. Sino saber comunicar, tal vez con mi mamá, tal vez con mi familia cercana, tal vez con mi pareja, con mis amigos, para entender qué me pasa y yo mismo escucharme y poder decir, ok, tal vez lo que tengo es esto y lo tengo que ir combatiendo poquito a poco. ¿Cómo lo podemos combatir? Hay muchas herramientas. Yo en lo personal tuve la suerte de poder ir a terapia. Ahora voy menos frecuente que antes y eso me ayudó a entenderme cómo soy, ayudó a entenderme por qué se generan ciertos factores, ciertos miedos, y a raíz de eso comencé a trabajar, pero este trabajo fue más interno, ¿no? A entenderme un poquito más, a calmarme un poquito más, y con esa calma, con ese entendimiento, he podido ir superando diferentes miedos que tenía. Recién hablaba con mi enamorada y me comentaba un caso que la mamá de una niña viralizó un video en el que la niña se despierta, chiquita la niña, en su cuarto como asustada, y se le escucha decir algo como: no, tranquilo, papá y mamá van a venir mañana como todos los días y nos va a dar un beso, y se vuelve a dormir. Y eso es una locura. O sea, yo no recuerdo si tenía miedo o no de chiquito, probablemente sí, pero
pues es una locura de que la niña sea consciente ya de que puede combatir ese miedo con la confianza que tiene sus papás a sus papás desde muy chiquita. Eso para mí me parece algo que es súper necesario en el día a día, porque yo te digo, mi, entre comillas, proceso de irme entendiendo surgió hace un par de años nomás y ya estoy cerca del 30. De chico obviamente tenía mucho miedo, tal vez ahora ese miedo se traduce en cierta ansiedad, pero ya es mínima, ¿no? Creo que fortalecer esos lazos de confianza entre los nuestros, entre nuestra familia, entre nuestros seres queridos, ayudan a minimizar en algo esta sensación o este tema del miedo. Entonces, ¿por qué provienen o de dónde provienen los miedos, no? Hay experiencia, por ejemplo, hubo una temporada de mi vida en la que a mí me robaron muy seguido, por suerte nada violento, pero me robaron, por ende yo tenía miedo a todo, o sea, viajar en bus solito cuando me tocaba ir al colegio era pesadilla. Y eso lo fui superando a medida de que fui tomando bus, o sea, no había otra, había que combatir. Por otro lado, las inseguridades es lo que te hablaba, por ejemplo, en mi caso, esas inseguridades del que dirán por ahí, era lo que me ocasionaba ese recelo, ese miedo, pero igual, la forma es ir entendiéndote e ir combatiendo. ¿Cómo lo combates? Haciendo más seguido y más veces y de diferentes formas. Algo también que creo que nos pasa a la gran mayoría, y me atrevo a hablar en general porque actualmente se vive así, son las expectativas, ¿no? Tú tienes unas expectativas muy altas, por ejemplo, me ha pasado reiteradas veces en este podcast que he ido transformándolo, de tener expectativas, no, que me toma un año y lo voy a hacer y voy a tener muchas reproducciones, tal. Ahora hay poquita gente que me escucha, pero que está ahí. Y en su momento eso me daba, o mejor dicho, se generaba un poquito de recelo, de, esto no es para mí, no me gusta, no sé, pero en realidad me la paso bien. Y ahora, viéndolo en retrospectiva, puedo decir, wow, ¿cómo pude superar, no? Yo creo que estas diferentes, no sé, como raíces de donde nace el miedo, tienen un factor común y es que se las pueda combatir haciendo. Obviamente, el hacer es un trabajo muy complejo, pero creo que lo podemos ir poco a poco trabajando conjunto a nuestro círculo cercano de confianza, así sea una persona. Y si no tienes ni a una persona, ese círculo de confianza tiene que ser el tuyo, tú mismo, para ir combatiendo. La verdad que todo esto que te he comentado, en muchos factores de mi vida, han afectado también a las relaciones. Pero el caso más puntual que creo que refleja esto es la cápsula anterior, así que te recomiendo, si te gustó esto y no escuchaste la anterior, vayas a la anterior y veas tal vez como un miedo disfrazado de inseguridad, un miedo disfrazado de tener expectativas altas o de no saber comunicar afecto a una relación con un amigo. Entonces, para ir terminando, te voy a dar, no sé, algo que a mí me ha servido, que ya te lo he venido dando durante esta cápsula, algo que a mí me ha servido para ir combatiendo esto. Lo primero, creo yo, tener justamente ese círculo de confianza, fortalecer primero la relación contigo mismo y segundo con, no sé, tu familia, tus amigos cercanos, porque creo que ahí es el principal escudo para poder combatir el miedo, para poder derrotar esa inseguridad, ese temor. No, obviamente hablarlo es muy fácil, hacerlo es lo complicado, pero bueno, creo que si fortalecemos ese círculo cercano, estamos un poquito más cerca de poder llevarlo. Algo que a mí me ha servido también es exponerlo. Te decía y siempre te repito en estas cápsulas de que esto es como terapia para mí, porque me sirve para escucharme y darme cuenta lo que pienso de diferentes temas, de lo que me ha venido pasando. Y creo que eso es también un consejo sano, poder sacarlo, poder verlo, escríbelo, grábate, dibuja algo, míralo con tus propios ojos y date cuenta que el miedo lo tienes ahí y lo puedes tratar. Creo que eso es algo súper sano que lamentablemente lo hacemos poco. También algo que es muy complicado, y con esto termino, que yo aún lo tengo presente y aún no lo puedo combatir, es exponerse a más miedo. Sí, te decía que yo tenía miedo de andar en bus porque hubo una temporada que me robaron muy seguido, pero la forma de curar ese miedo era ir más veces en bus. Y también mi realidad en su momento no me permitía no tener la opción de coger bus, o sea, era bus o era caminando, no había otra. Y obviamente te exponías a eso y lo ibas viendo que cada vez lo podías tratar de diferente manera, que tenías más autocuidado, que sabías analizar mejor las circunstancias para minimizar ese riesgo y obviamente minimizar ese miedo. Creo que esto ahora te digo que a mí me cuesta aún, porque hay cosas en proyectos, cosas que quiero hacer y que no me atrevo, que creo que es justamente ese miedo. Pero como te digo, el miedo creo que se cura exponiéndose a más. Es como el fútbol, a mí me gusta mucho el fútbol. Mi equipo perdió recién, pero el fútbol se cura con fútbol. Al siguiente fin de semana se vuelve a ganar y seguimos otra vez, ¿sabes? Creo que hay que ir con esa mirada de, ok, hoy me siento así, voy a entender qué me pasa, voy a analizar cómo puedo ir mejorando y me voy a exponer. Creo que ese debería ser el ciclo para acabar con nuestros miedos internos. Así que nada, recuerda que cada que sentimos miedo es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para romper los límites, romper las barreras y darnos cuenta que somos capaces de muchas otras cosas más de las que tal vez nosotros mismos somos conscientes.
conscientes. Te agradezco un montón por escuchar la cápsula del día de hoy. Recuerda que me puedes ayudar con algo muy simple, como es poniendo las 5 estrellitas, comentando, compartiendo con la persona que crees que le puede servir esto, que está atravesando momentos como este. Y recuerda que también me puedes seguir en las redes sociales para comentar, charlar un poquito y ser ese espacio que todos alguna vez necesitamos. Nos vemos pronto.